Y tras contarle la actualidad de esta jornada, se lo decíamos anteriormente, hoy tenemos un invitado de excepción. Es diputado en las Cortes Generales por la circunscripción de Valencia. Está considerado todo un histórico en el Partido Socialista, una gran trayectoria profesional. Mucho que preguntarle y sobre todo mucho que aprender esta noche en Ágora con nuestro invitado. Es todo un lujo contar en los estudios de Canal 7 con la presencia de Ciprià Ciscar. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Y bienvenido. Muchas gracias y bien hallado. Una importante trayectoria profesional, como decíamos, dedicada exclusivamente a la política. Lo repasamos esta noche en Ágora. Es abogado, nació en la localidad de Picaña y está considerado uno de los políticos españoles de peso del Partido Socialista. En 1979 fue alcalde de su localidad natal, un cargo que desempeñó hasta 1983. Fue conseller de Cultura, Educación y Ciencia de la Generalitat Valenciana de 1981 a 1989, en la etapa de Joan Lerma. Diputado autonómico en les Corts Valencianes del 83 a 1989. Fue secretario federal de organización del Partido Socialista hasta el año 2000, bajo el último mandato de Felipe González del 93 al 96 y el único de Joaquín Almunia, como secretarios generales del Partido Socialista. Actualmente es diputado por la circunscripción electoral de Valencia y miembro del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso desde 1989. Conoce, como nadie, la trayectoria del Partido Socialista Valenciano, que acaba de proclamar como candidato a la presidencia de la Generalitat Valenciana a Ximo Puig, vencedor de las primarias. Esta noche recibimos en Ágora a todo un histórico del Partido Socialista, Ciprià Ciscar. Señor Ciscar, muchos años con esa pasión, la política y también la cultura, de la que hablaremos evidentemente a lo largo de la entrevista. ¿Ha habido alguna tentación en algún momento de tirar la toalla, de dejarlo? Bueno, pues sí, ciertamente. Yo creo que en política, independientemente del tiempo que luego resulte que uno está, siempre la intención y la sensación es que es una actividad temporal, una actividad para desarrollar durante un tiempo. Y es cierto que ha transcurrido tiempo y que cada 4 años he participado en procesos electorales de una u otra naturaleza y que en función de eso pues estoy en el puesto de representación que decidieron los valencianos y las valencianas en las últimas elecciones generales. Comenzó su trayectoria política en un municipio, el suyo, el de Picaña. Fueron 3 años cortos, intensos y que marcaron mucho a Ciprià Ciscar como alcalde de Picaña. Sin duda, fue el inicio de una etapa transformadora. Hay que tener en cuenta que en esos momentos estábamos en la transición política, se había desarrollado, se había aprobado la Constitución y se iniciaba, por lo tanto, un cambio muy importante en toda España. Y aquí estábamos construyendo en ese momento lo que era el funcionamiento local, democrático de los ayuntamientos democráticos. Y, por tanto, fue una etapa muy interesante en que la cercanía con el ciudadano, con los vecinos y vecinas, en este caso de Picaña, pues de alguna manera me influyó mucho. ¿Sí? Y además me hizo aprender, sin duda, en el trabajo con la gente. Algo muy diferente, esa cercanía, esa proximidad con el escaño que ahora ocupa en las Cortes Generales. Bueno, siempre hay que tener presente en función de qué se está. Y se está en función de representar a las personas, a los ciudadanos y ciudadanas, en este caso a los valencianos y valencianas. Y por tanto, aunque el espacio sea mayor, ese sentido de pertenencia, de representación, tiene que determinar también proximidad. Deja la alcaldía de Picaña para irse como conseller de Cultura en la etapa de Joan Lerma. Un paso importante y unos años duros también, complicados, que acaban con 2 logros importantísimos y que creo que hay que recordar para hacer justicia, ¿no? Para hacer ese nombre justicia a Ciprià Ciscar. Fue la Llei d'Ús y también el IBAM. Precisamente se ha cumplido ahora, señor Ciscar, el 30 aniversario de esta ley tan importante. ¿Satisfecho cómo ha evolucionado o esperaba más? Bueno, pues realmente yo creo que la ley, la Llei d'Ús i Ensenyament del Valencià, se aprueba en las Cortes Valencianas y es una ley desde el 23 de noviembre del año 83 que está vigente.
Quizá el significado mayor es que no tuvo ni un solo voto en contra, no tuvo todos a favor, pero sí que es cierto que en ese caso el Grupo Popular... Hubo consenso entre ambos partidos. Hubo consenso, si bien se abstuvieron, no Sí. votaron en contra, tampoco a favor, pero eso permitió que la ley haya tenido una larga trayectoria, una trayectoria de 30 años. Y era un hecho de justicia, es decir, una comunidad que tiene dos lenguas, una lengua propia y una lengua común con el resto de España, es decir, el castellano y el valenciano. Las dos lenguas tenían que ser tratadas en pie de igualdad. Y era una injusticia histórica de más de 300 años en que una lengua había estado marginada, perseguida, prohibida, y por lo tanto la democracia y la Constitución establecían la necesidad en aquellos territorios que disponen de lengua propia de que se estableciera esa igualdad. Y la ley lo que pretende es eso. Se ha avanzado sin duda, pero yo esperaba más. Esperaba más todavía. Yo creía, sí. y lo dije en aquel momento, que en el transcurso de una generación, es decir, 20, 25 años, la ley estaría en su plenitud desarrollada. Bueno, han transcurrido 30 y aún faltan determinados aspectos en los que hay que impulsar, sin duda, para que se dé esa igualdad de trato con dos lenguas que son oficiales las dos, por lo tanto cooficiales, en el ámbito de la Comunitat Valenciana. Cuando recordaba ese momento, señor Ciscar, hablaba de ese consenso importante en ese momento entre el Partido Popular y el Partido Socialista, algo que en estos tiempos no ocurre, ¿no? Quizás nos iría de otra forma si hubiera ese grado de consenso, de unión. El consenso, entre las dos fuerzas políticas. el acuerdo, como un elemento de concordia o de avanzar o de poner por delante los intereses de los ciudadanos, requiere de voluntad. Y para eso, si alguien, porque dispone de mayoría absoluta, se cierra y no cede en buscar el acuerdo, es imposible el acuerdo. Si en aquellos momentos, y en algunos aspectos, no en todos, hubo acuerdo, es porque también se intentaba ceder dialogar, en algún aspecto, claro. Dialogar, acordar, pero cuando alguien piensa que está en posesión de la verdad y es lo más aplica, complicado. y dispone de mayoría absoluta, es más complicado el acuerdo. La Llei d'Ús y el IBAM, logros importantísimos del señor Ciscar en su etapa de conseller, de ahí a Madrid como secretario de organización del Partido Socialista. Y ahí vemos al Ciscar más fuerte, ¿no? Bueno, si me lo permite la expresión. El IBAM fue dar un impulso muy importante al arte moderno en el ámbito de esta comunidad. Y sobre todo yo entiendo que hacía falta que Valencia estuviera en los circuitos internacionales del arte. No simplemente con una visión provinciana, sino fundamentalmente apostando y formando parte del arte. Y eso era difícil porque se había perdido el tren de la modernidad, el tren del arte moderno a lo largo de toda la etapa de la dictadura, en que se había estado reacios a admitir el arte moderno como un elemento básico en esas circunstancias. Y por lo tanto se buscó una singularidad para que Valencia contara. Esa singularidad fue la colección Julio González. Y a partir de ahí, el arte, el Instituto Valenciano de Arte Moderno, formó ya parte en todos los circuitos internacionales. Y por lo tanto era una apuesta muy importante para Valencia, para los artistas, para los creadores y para el arte moderno. Bueno, y todavía ahí continúa esa trayectoria importante del IBAM. Eran los dos logros, decíamos, de conseller, y le preguntaba yo ese salto, ¿no? Sí. Ciscar a Madrid como secretario de organización del Partido Socialista. Fueron años duros también, y ahí veíamos el carisma, ¿no? La fuerza, la raza política del señor Ciscar en estos años de secretario de organización. Bueno, estuve 6 años de secretario de organización con Felipe González y posteriormente con Joaquín Almunia, y fue un momento difícil, porque estábamos cerrando una etapa, se cerró una época, una etapa determinada del socialismo en España, y por lo tanto era una etapa pero muy apasionante a la vez, y que abría paso a lo que tendría que ser una recuperación como de ahí, y de hecho se produjo posteriormente. Por lo tanto fue un momento muy apasionante también en la política, en la vida política, y bueno, pues fue por decisión de mis compañeros, pues me tocó vivirlo, digamos, en primera línea. Hablemos de presente y sobre todo de futuro. Primarias en su partido, en el PSPV-PSOE, además, bueno, las primeras que se hacen a nivel nacional. Este fin de semana se daba ese apoyo oficial ya de candidato a la presidencia de la Generalitat, Ximo Puig.
Señor Ciscar, ¿cómo se ha vivido este proceso que también ha sido muy apasionante desde el punto de vista político y sobre todo periodístico, ¿no? La primera vez que además el ciudadano podría participar en este proceso importante. ¿Cuál es el balance que realiza? Sin duda las primarias son un instrumento de participación muy importante, en que los militantes o los miembros de un partido ceden también parte de su decisión a la ciudadanía que quiera incorporarse con ellos para elegir un candidato. Y la verdad es que es más democracia, mayor participación. Y el resultado ha sido, a mi modo de ver, muy positivo. Primero porque se han inscrito más de 50.000 personas que no eran militantes del Partido Socialista para votar junto con los socialistas y decidir qué candidato. Por lo tanto, ha habido un cuerpo electoral aproximado de 70.000 personas, del cual ha votado el 83%, que es una cifra elevada, sin duda, y ha dado un resultado de que Ximo Puig ha sido elegido por muy amplia mayoría como candidato del Partido Socialista para la presidencia de la Generalitat. Es sin duda un elemento esperanzador que va a seguir en ese proceso de ampliación y que aspiramos a que en lugar de 50.000 que se han inscrito en esta ocasión, de aquí a finales de año sean 100.000. ¿Qué nos dice también de Toni Gaspar, que era bueno, pues el otro participante en las primarias, también bueno, con una proyección importante en el partido, ¿no? Sin duda, yo creo que Toni Gaspar, con el hecho de presentarse, de concurrir, de disponer de los avales, ha contribuido a un proceso democrático. Sin dos candidatos no existen las primarias. Y por lo tanto le reconozco pues, el mérito en la concurrencia de hacer posible también que se pudieran realizar esas primarias. Unas primarias que también podemos interpretar, sale muy reforzado Ximo Puig, es decir, de cara también al ciudadano y de cara a ese camino, ¿no?, que emprende de candidato a la presidencia de la Generalitat. ¿Le hacía falta también? Sí, yo creo que también era conveniente, primero porque es un proceso democratizador amplio en la vida de un partido político. En segundo lugar, porque además eligen un candidato que en este caso yo le conozco a Ximo Puig y sé que es una persona preparada, capaz, contrastado en la gestión y además muy próximo con la gente. Y en estos momentos es el único de cualquier formación política que ya se sabe que va a ser el candidato a la presidencia de la Generalitat. Es cierto. Porque los demás están todavía en procesos. Están en el proceso, no sabemos si será o no, pero algunos sin proceso participativo de primarias, como es el caso del Partido Popular, que no tiene primarias en sus estatutos o en su voluntad de funcionamiento. Es una elección personal desde Madrid, Es, ¿no?, una elección dada desde Madrid. Señor Ciscar, le voy a pedir ahora un poco de autocrítica. 20 años en la oposición, el Partido Socialista. ¿Qué es lo que ha hecho mal su partido para no conectar durante todo este tiempo con el ciudadano, para que los valencianos no hayan confiado hasta ahora en el Partido Socialista? El Partido Socialista a lo largo, primero gobernó la Comunidad Valenciana durante 12 años, construyó la autonomía, el inicio de esta autonomía, y por voluntad ciudadana dejó de gobernar porque ganó las elecciones el Partido Popular. Pero si bien es cierto, la situación que se dejó en esos momentos a la evolución de estos 20 años de gobierno del Partido Popular demuestra que en estos 20 años ha habido un despilfarro considerable, ha habido corrupción, ha habido mala gestión y estamos cerrando una etapa en la que vemos qué es lo que se ha producido. Ahora, cuando me preguntan qué el Partido Socialista habría que decir, bueno, pues que hemos tardado mucho en ganar la confianza de la gente. Y probablemente hay que pensar también que cuando la ciudadanía no vota a un partido para que gobierne, es que todavía la confianza no ha sido ganada. Y por lo tanto es el trabajo que se ha tenido que hacer, que se está haciendo, y yo estoy convencido que con el esfuerzo necesario ganaremos esa confianza. Una confianza que tendrá que demostrar la ciudadanía en las próximas municipales y autonómicas, antes las europeas, pero lo que más nos preocupa en estos momentos, las locales. Señor Ciscar, salía una encuesta recientemente que nos gustaría tener su interpretación al respecto. Parece que, según esta encuesta de la SER, los valencianos prefieren
un gobierno tripartito a la continuidad del Partido Popular. ¿Qué valoración le merece los datos que conseguiría su partido en las próximas elecciones municipales y autonómicas? Porque tampoco son muy positivos para el Partido Socialista. Gobernaría, pero necesitarían el apoyo de otras formaciones políticas. ¿Cómo se lee estos datos? Sin duda. Bueno, el respeto que sin duda hay que tener a lo que opinan los ciudadanos con relación a las distintas formaciones políticas, no cabe duda que el Partido Socialista lo tenemos, lo aplicamos y lo seguimos. Y nunca discutimos las encuestas. Las encuestas son un estudio de un momento dado que da una foto fija de ese momento, pero que la foto va evolucionando y que hay que ver luego cuál es en realidad las encuestas que se van produciendo y sobre todo lo que es más importante, la voluntad de los ciudadanos, que significa participar en la votación y decidir en la votación. Ante eso, pues yo creo que está clara una cosa, y es que el Partido Socialista aspira y debe aspirar a ganar esas elecciones y debe aspirar a gobernar con su programa. Naturalmente, cuando se producen las elecciones, son los ciudadanos con su voto los que han decidido quién puede gobernar y con quién puede gobernar, en todo caso, si no tiene mayoría suficiente. Y ese es el momento para valorar qué es lo que hay que hacer. El día después de las elecciones. Efectivamente. Que quizás ahora se habla demasiado, ¿no?, de este opinión, tripartito. Quizás porque beneficia al Partido Popular este fantasma, este miedo al tripartito. En parte sí, porque yo creo que el Partido Popular, que está ya en una situación de retroceso evidente, pues está intentando buscar elementos de deterioro para los demás. Y vuelve a las andadas con los temas lingüísticos que ya no tienen ninguna viabilidad, y vuelve a las andadas con una serie de cuestiones para meter unos miedos. Pero lo fundamental es que la democracia resuelve las situaciones y dirá quién gobierna y si gobierna solo o tiene que gobernar acompañado. Y eso lo dirán los ciudadanos. Y se pactará el día después. De momento aspiran a conseguir el gobierno de la Generalitat por mayoría absoluta, que puedan gobernar. Seguimos con encuestas, aunque no le gusta mucho, pero bueno, encuestas no, esos son datos reales del CIS. Los políticos son vistos como el segundo problema. Primero, la corrupción. Como político, ¿estos datos preocupan? Es decir, esta desilusión que hay en el ciudadano de meterlos todos en el mismo saco a la clase política. ¿Cómo se ve esto? Preocupan y mucho, porque si el ciudadano llega a expresar, las personas en una sociedad llegan a desconfiar, es porque algo no se está haciendo bien o algo no se ha hecho bien. Y tiene que corregirse, evidentemente. Ahora, es cierta también una cuestión, ¿no? Y es que hay mucha gente dedicada y trabajando en la política con auténtica honradez y entrega y con el ánimo de representar a la ciudadanía. Y que hay algunos, y hoy día lo estamos viendo aquí en esta comunidad, el Partido Popular, que tiene gente que se ha aprovechado, que ha primado el interés particular y suyo privado frente al interés general de la gente. Y hoy día tenemos una comunidad en la que el paro es el 30% de paro de los mayores lugares de España. El 30% de exclusión social, donde hay mucha gente que tiene problemas reales en su vida. Y el 33% de deuda pública, que en cifras relativas es la mayor de cualquier autonomía en España. Por lo tanto, estos años de gestión nos han dado más paro, más deuda, una deuda exagerada en estos momentos, exclusión social y, desgraciadamente, corrupción. La recuperación económica es uno de los principales objetivos, así lo dijo Ximo Puig en este acto de confirmación de la candidatura a la presidencia de la Generalitat. ¿Cómo salir de la crisis? Porque la recuperación parece que ya ha llegado, señor Ciscar, desde su punto de vista, o todavía hasta que llegue a la familia, al día a día, esto va a costar salir de esto. La recuperación llega cuando la gente la nota. Puede haber cifras macroeconómicas que las hay, que puedan ser mejores, y eso sin dudas es positivo, no hay que negarlo, sino al contrario, nos alegramos siempre que una cifra suponga que se está mejor o se puede estar mejor. Ahora, hay un hecho real, la recuperación no es tal hasta que la gente no encuentra trabajo y una forma de vida digna. Y en estos momentos no solo no sucede eso, sino que en los 2 años que lleva gobernando el Partido Popular en España hay 1 millón de parados más que había,
hay más exclusión social, hay más recortes y hay una situación más complicada en la credibilidad de la política. Por lo tanto, lejos de mejorar, todas las cifras que podemos comprobar están empeorando. Cuando la gente note que se le atiende adecuadamente en un hospital, que sus hijos están en un colegio también en las buenas condiciones y que en la casa hay posibilidades de trabajo para las familias, es cuando realmente se produce la recuperación. Entre tanto, no es real esa recuperación. Y hoy lo que constatamos es que hay en España 110.000 familias más que había en la que ningún miembro ingresa nada, ni por trabajo, ni por subsidio de ningún tipo, ni por pensión. Por lo tanto, ese sí que es un hecho grave. Una realidad, sin duda. Señor Císcar, hablamos de ese candidato a la presidencia de la Generalitat, Ximo Puig. Nos vamos al Partido Popular. ¿Cree que será Alberto Fabra el candidato a la presidencia? Bueno, esa es una decisión que tiene que tomar el Partido Popular y que todavía no la ha tomado. Pero ni siquiera el Partido Popular. Esa es una decisión que, como igual que Fabra fue puesto a dedo, pues si tiene que seguir de candidato será también puesto a dedo. Y si no, pues pondrán a otro. En principio, pues todavía no lo han decidido. ¿Cree que sería bueno o no un cambio de candidato? Yo creo que el Partido Popular que decida lo que estime oportuno en su ámbito. A mí me parece que el problema del Partido Popular que tiene en esta comunidad es que lleva 20 años, que es el partido que ha gobernado y que es el partido que nos ha conducido a un desastre considerable. ¿Le falta contundencia al señor Fabra en Madrid? Usted que está como diputado en las Cortes, que lo vive día a día, que comenta muchas cosas de pasillos, para pedir con lo que necesitamos desde Valencia la financiación que requerimos. El señor Fabra, quizá debido a su debilidad, se ha arrodillado ante Madrid, se ha arrodillado ante el gobierno. Y un presidente autonómico tiene que defender los intereses de la autonomía a la que representa, a la que sirve. Y en este aspecto el señor Fabra y el Partido Popular en la Comunidad Valenciana, a diferencia de lo que hacían antes, que criticaban que las inversiones cuando gobernaba el Partido Socialista en España eran insuficientes. Y en esos momentos se estaba invirtiendo muy por encima de lo que invierte el Partido Popular. Que criticaban que en el agua no había la necesaria concesión para Valencia y que se quedaba en Castilla-La Mancha. Hoy es mucho más que antes. Y el señor Fabra no dice nada ni en cuanto a financiación, ni en cuanto a deuda histórica, ni en cuanto a inversiones. Y por lo tanto la Comunidad Valenciana recibe un trato inadecuado por parte del gobierno del Partido Popular de España. Pero lo peor es que el señor Fabra aquí puede decir una cosa y allí no dice. Y en Madrid otro mensaje diferente. Hay que recordar que Ximo Puig y el Grupo Socialista ha planteado ya en 5 ocasiones en el Congreso de los Diputados medidas para mejorar la situación en la Comunidad Valenciana. Y siempre, en cada una de ellas, el Partido Popular, la representación parlamentaria, el Grupo Parlamentario Popular, ha votado en contra, incluidos los diputados valencianos del Partido Popular. Bueno, pues queda claro la postura del señor Císcar en torno a la financiación y si falta o no mayor contundencia. Se nos acaba el tiempo, pero muy breve. Era otro de los datos que reflejaba esa encuesta. Los valencianos, un 57% de los valencianos quieren que se reabra de nuevo, que se abra Canal Nou. Lo llevan en el programa, lo van a llevar en el programa, señor Císcar. ¿Qué haría si gobernara la presidencia de la Generalitat, el Partido Socialista, con el tema de Canal Nou? Un tema que ha calado mucho en la ciudadanía también. El cierre de Canal Nou ha sido un cierre chapucero y indigno. Ha sido además, después de haber estado durante muchos años, durante 19 años, utilizando un instrumento que es de todos y que está pagado con el dinero de todos los valencianos para el beneficio propio y exclusivo del Partido Popular. Y al final lo han cerrado maltratando a los trabajadores y dejando a los valencianos sin un instrumento público de radio y televisión valenciana y en valenciano. Sin duda, cuando cambien las cosas, si gobierna el Partido Socialista, se reabrirá Canal Nou. Con otro modelo, sin duda. Un modelo sostenible, un modelo de gestión sostenible, porque es necesario ser austeros también con los recursos con que se cuenta y sobre todo teniendo en cuenta que sea plural,
un medio que sea plural, que sea sostenible y que sea en valenciano. Lleva muchísimos años en política, como comentábamos al principio, señor Ciscar. ¿Tiene buenas vibraciones? ¿Cree que de verdad, después de 20 años, ha llegado el momento del cambio en la Comunidad Valenciana? ¿Hay buenas vibraciones en su partido de cara a las próximas elecciones municipales y autonómicas? El cambio en la Comunidad Valenciana es ya una exigencia higiénica, una exigencia ética y una necesidad para relanzar las expectativas y los deseos y las esperanzas de mucha gente. Por lo tanto, creo que es necesario ganar confianza para ese cambio. Todavía hay que ganar confianza, pero que ese cambio vamos en una dirección que se producirá. Pues un placer de verdad que haya estado con nosotros esta noche. Seguiríamos horas y horas hablando con un hombre apasionado de la política y de la cultura y del que hemos aprendido muchísimo esta noche. Gracias y hasta siempre, señor Ciscar. Muchas gracias y buenas noches. Buenas noches. Nuestro invitado de sección, Ciprià Ciscar, hoy en Ágora. Nos vamos a publicidad, pero no se vayan. Regresamos con la segunda parte del programa. Tenemos tertulia. Pulsamos hoy el sector de los polígonos industriales. En unos momentos, hasta ahora mismo.